Hoy tenemos una nueva reunión y tenemos el gusto de poder presentar a la doctora Verónica Paiva, que es profesora de la Casa de Estudios de la FADUBA. Como recién escucharon ustedes, es licenciada en Psicología y después hizo su doctorado ya siendo profesora universitaria e investigadora. Ella, bueno, después tienen su currículum en la página y pueden consultar o preguntarle cualquier inquietud que tengan, y hoy va a conversar con nosotros en el marco de esta cátedra en relación con el tema de los enfoques metodológicos que empezamos a trabajar la clase pasada, y bueno, tiene una amplia experiencia en estas temáticas, incluso es especialista en metodologías para este tipo de investigaciones y es docente también y profesora en cursos de formación e investigación en la Secretaría de Investigaciones de la FADUBA, así que bueno, eh, somos todos oídos para escucharlo. Yo también me voy a silenciar y bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien todos? ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? ¿Y el PowerPoint se está viendo? Sí, se ve. Se ve, bueno, pero es que ahora... Bueno, ahí entonces ustedes me escuchan y ven el PowerPoint, que sería como lo más importante que tienen que ver. ¿Eso está en orden? Dígame algunos, ¿sí o no? Sí, lo está. Sí, pero si querés puedes ponerlo en modo presentación, el Power, para que se vea más grande. No está ahí en... Yo ya puse. No, ahí se ve tu ventana abierta, pero no en modo presentación. Yo lo puse presentar. A ver, espera. Vamos de vuelta. No, lo que dice Jimé Vero es que lo pongas en modo presentación, ¿viste? Claro. Como en PowerPoint veíamos el entorno del Power. Una cosa, yo pongo presentar ahora una ventana. Sí, eso estaba perfecto, se veía el Power, pero si podías ponerlo en modo más grande, digamos, ¿viste? Abajo donde está que es como un simbolito de una copita para ponerlo más grande. Sí, es la pantalla, el rollo de papel. Cuando se Pantalla completa. Eso, pantalla completa, no me salía, gracias. Es el dibujo de, ¿viste? Cuando pones un papel, el rollo de papel, para que poder proyectar. Me costó mucho entender que era ese dibujo, pero es ese. Ahí cómo se ve. ¿Se llega a ver lo que dice? No, ahora no se está viendo. Está demorando un poquito, Bueno, pero antes había demorado. Espera a ver si... Un poquito. Ahí, ahora sí. Empieza a cargar. Los chicos llegan a leer, porque no sé qué es lo que me decís de qué decís que tengo que poner. Hay una copa. Tenés. Ahora no se ve. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, ahí va. ¿Ven bien? No. Está bien igual, está bien. Sí, seguí, ahí se ve. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Hagamos algo. Los alumnos, es lo que me interesa. ¿Ven? ¿Llegan a leer el PowerPoint o no? Sí, se lee. Sí, Bueno, sí. si se lee, es lo que yo también, espero que estoy ahora, ahí como lo ven. Llegan a leer, mi objetivo, aunque no esté todo perfecto, es que lleguen a escuchar mi voz y lean el PowerPoint, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Bien, entonces ahí arranco, así usamos el tiempo más o menos de modo eficiente. Como les dijo recién Mabel, mi nombre es Verónica Paiva, yo soy socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Hice toda mi carrera en la Facultad de Arquitectura y eso me da estoy como muy acostumbrada, no solo, yo investigo en temas sociourbanos, si querés, ¿no? Por ejemplo, cartoneros, tuve mi tesis de doctorado fue sobre cartoneros y recolección informal de residuos. Antes me dedicaba a temas de historia, después personas en situación de calle, siempre en relación al uso de la ciudad, del espacio, ¿sí?
Por eso yo diría que son temas sociourbanos, pero como estuve en el grado, en la FADU, en muchas materias, en industrial, en los talleres de método, estoy bastante acostumbrada, e intento estarlo, a tratar de entender cómo piensa la gente de FADU, qué cosas si investigan, cuáles son sus objetos de estudio, ¿sí? Y llegué a esta altura dando bastantes clases de metodología. ¿Hasta acá cómo vamos? Algunos siempre tienen la voz cantante y me dice si me están escuchando, ¿no? Chicos. ¿Se escucha así? Sí, sí, se escucha. Entonces, dicho esto, lo que yo voy a explicar de un modo cortito, en lo más corto que puedo, espero que les sirva, es qué es esto de la metodología, qué es la metodología, qué es un diseño metodológico, y tratar de explicar en las ciencias sociales, y cuando digo ciencias sociales, eso es extensible al mundo del diseño en parte, ¿sí? Hay dos grandes tipos de métodos, se llaman cualitativo y cuantitativo. Y voy a tratar de explicar las características de uno y otro y mínimamente cómo se toma una entrevista si por las dudas alguno tuviera proyectado tomar entrevista. Entonces, metodología. Perdón, Vero, te comento que nos viene buenísimo porque van a tener que hacer entrevistas. Así que genial lo que dijiste. Bárbaro. Yo creo que la están grabando. Bueno, entonces, si están grabando, ustedes podrán escuchar, pueden tomar fotos si están viendo el Power. Es decir, usen lo que les sirva de todo esto. Yo siempre trato de llevar algo rápido, digamos, porque si no, uno toma la entrevista sin ningún acervo y eso tampoco está bueno, ¿sí? Bien. Metodología. La palabra metodología o la palabra método significa camino, ¿sí? Es decir, es el camino por el cual, a partir de un conjunto de herramientas, ¿sí? Uno trata de contestar y dar respuesta a los objetivos que planteó en el proyecto de investigación. Yo ahora no tengo tan claro si ustedes vieron la parte de objetivos, ¿sí? Pero el objetivo, de modo sencillo, es hacia dónde, qué es lo que esa investigación quiere descubrir. Ese es el objetivo. Distinto a la meta, no es el para qué, sino qué es aquello que yo quiero descubrir y por el cual estoy haciendo ese proyecto. Los objetivos hay, uno general y varios específicos. Para cumplir y dar esos objetivos, hacerlos posibles, necesito un método. ¿Qué es esto del camino? Metodología, conjunto de herramientas que se usan para cumplir los objetivos. Algo interesante o que tenemos que saber, no sé si tienen ahí un cuaderno con el que estén anotando, hacia el final yo les dejo una bibliografía, ¿sí? Para que tengan, por lo menos de lo que yo di, alguna referencia. Bueno, cuando uno ya esa clase terminó, ¿dónde me fijo? Y me fijo en los libros, digamos, es lo que tengo. Y cosas que uno tiene que saber es qué es una fuente y qué es el método. ¿Qué es una fuente? ¿Alguien sabe qué es una fuente? Yo los escucho, no los veo, pero los escucho. Alguno, cualquiera, ¿se anima a decir qué fuente? ¿Una bibliografía? No, la bibliografía es bibliografía. Y la fuente, igual sigamos, ¿sí? No tenemos, si me ¿De dónde viene la información? Sí, perfecto. Espera que le pregunto a Mabel, si yo me voy un poquito más de tiempo, ¿va a haber problema? Porque empezamos un poquito más tarde. Chicas, ¿alguna de las profes anda por ahí? Sí, no, yo por mí no hay problema. Que diga Mabel. No hay problema, corremos después el está horario. Está bueno, porque aparte esto que plantea yo lo vi en los TPs, hay un poco una confusión entre lo que es fuente y lo que es bibliografía. Aparecen varios casos. Bueno, entonces no tengo mucho, pero por ahí nos extendemos, así no voy a, viste que no puedo preguntar nada. Alguien dijo bibliografía y alguien dijo de dónde saco la información. En verdad la fuente es aquello de donde yo obtengo el dato. La bibliografía es bibliografía, en sí mismo a lo que llamamos fuente es algo bastante más básico que la bibliografía. La bibliografía es algo armado por otro, ¿sí? Alguien ya con una fuente se armó toda una investigación, hizo todo el proceso y publicó un libro, eso es la bibliografía o una revista. La fuente es aquel lugar, el mínimo de donde sacamos el dato. ¿Qué fuentes se les ocurre que usamos? Todos los investigadores. Fuentes posibles para obtención de datos. Escucho ofertas.
Sí, digan, cualquiera, fuentes. Algunos están en el Fuentes. chat poniendo cosas. Ah, perdón. Libros, Gracias. revistas. Espera, a ver si puedo. Fuentes Sí. primarias, secundarias. Primarias y voy a ver al chat entonces, perdón, no me es tan fácil pasar en ¿Se el escucha? tamaño fiel. ¿Se escucha? Sí se escucha. ¿Ustedes a mí me escuchan? Sí. Bueno, Sí, dale. pueden ser Libros, entrevistas, libros, revistas, testimonios, más acá. documentales. Perfecto. ¿De qué diseños dos? Díganme en un rapidito, un toquecito. ¿De qué diseños son? Dale. Gráfico. Diseño gráfico. ¿Qué más? Gráfico. Imagen y sonido. Imagen y sonido. Indumentaria. Arquitectura. Arquitectura. Diversidad. Entonces, en gráfico, ¿qué fuentes tiene un diseñador gráfico para investigar? Muy bien el libro, el testimonio, todo en orden, pero eso lo puedo usar yo también como socióloga y compartimos. Pero los de gráfico, ¿cuáles son las fuentes? Y claro, los referentes, las vanguardias Las artísticas. vanguardias artísticas. Las obras existentes. ¿Cómo? ¿Perdón? Las obras existentes, referentes. Las obras de artistas. Las vanguardias, como fuente, bajámela algo. ¿Qué irías a mirar para ver esas vanguardias? Y por ejemplo, no sé, el uso de la croma, la estructura, Bien. la morfología en el plano. Esas no son. Sí, Mabel, vos arbitra el asunto si me estoy extendiendo mucho porque yo no lo sé, ¿sabés? Así que decime, vamos acotando, cualquier cosa decime porque todo eso que vos decís, que me parece que sos Francisco, no Sí. son las fuentes, sino las dimensiones, variables, como quieras llamarlas, que vas a mirar en una fuente. Ahí Las va. vanguardias son, bueno, no sé qué son las vanguardias, pero no son una fuente, son el que hizo las fuentes, son las vanguardias. Todo lo otro que me dijiste, ¿qué cosas me habías dicho? Y por ahí, por ejemplo, la morfología en el plano, la croma, sí, onda, son más como aspectos por ahí, A considerar. decirlo estéticos, pero por ahí la fuente podría ser también en qué se basaron esas vanguardias para desarrollar Vamos a revisar fuente, para que la fuente es de dónde saco el dato. ¿De dónde vas a sacar? Para ver los planos, el material gráfico, ¿cuál? Por ejemplo, las obras en sí, Sara, está muy bien. Francisco, fíjate lo que está poniendo, porque la fuente es algo más básico. Eso que me decís, ¿qué vas a ver allí? Pero ¿qué vas a ver allí? Cuando hablemos de fuente, alguien había dicho, los testimonios son fuentes. ¿De dónde analizo esos aspectos que acabas de decir? En una fuente, ¿sí? Y las del diseño gráfico, que no sean el testimonio o los referentes, ¿qué otras fuentes pueden tener? Una colección de indumentaria está muy bien, una colección en una publicación, una revista de moda está perfecto, Ana, y los de gráfico, insisto, o los de imagen y sonido, eso también me gusta, porque tienen algunas fuentes, no te digo que son específicas, porque yo como socióloga también las puedo ir a ver, pero voy a ir a ver, banco de imágenes está muy bien. Bueno, los audiovisuales, ¿sí? Las películas. Sí, referentes gráficos también. ¿A qué llamas referentes gráficos? Referentes gráficos. ¿Qué es un referente? Y a otra... ¿Cómo? Otros diseñadores, otros... Sí, también. Eso sería trabajos. como fuente el testimonio, ¿sí? No. Vos al referente vas y le preguntas cosas. Comienza un nuevo proyecto. ¿Cómo? Bueno, sí. Ahí se escucha un poco entrecortado. A mí puede ser Pinterest, que sea una fuente. ¿Por qué no? Sí, no sé, es mi wifi o todos le están pasando eso. Bueno, espero que a todos, ¿no? Para que no sea caótica la cosa. Sigo. Fuentes son entonces, todas estas que está diciendo. Los estudios gráficos sí, el tuyo, Delphi, es otra cosa. Bien, lo que digo es que son fuentes. El testimonio, la entrevista, la encuesta, la película audiovisual, la pintura, ¿sí? Todas esas son fuentes que nos van a servir para sobre esa fuente leer algunos aspectos, variables que quieran considerar. Eso es la fuente. La bibliografía es como un producto terminado a partir de fuentes, ¿sí? Del que uno se nutre
para poder con esas fuentes armar la investigación y contestar a las preguntas que uno tenía en mente. ¿Siguen viendo el PowerPoint ahí ustedes? Chicos, ¿ven el PowerPoint? Sí, Sí, sí. bien. Yo les decía, entonces está claro que es fuente. La fuente es donde miro. El método es con qué herramienta metodológica yo voy a compulsar, por decir de algún modo, esa fuente, ¿sí? Un sociólogo, por ejemplo, o socióloga, ¿qué tomamos? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Y la gente misma preguntándole cosas, los periódicos, los censos, esas son fuentes. El método es, a veces, ¿qué? ¿Cómo tomo la entrevista y cómo analizo la entrevista? Los diseñadores, unido a las que ya dije, tienen otras que son como más visuales, si querés, que tienen que ver con estas cosas que estuvimos hablando. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, sí, díganle ustedes, sáquense la duda ahora sin timidez. Sí, porque además si no yo no. Bueno. Entonces, diferencia de fuente y método está. Algo que deben llevarse, de repente anótenlo en un cuadernito, no sé dónde lo van a anotar porque los libros no lo dicen, tiene más que ver con la práctica, es que si un día realmente hacen un proyecto, cuando llegan a método, la relación entre, está bueno explícita o implícitamente relacionar el objetivo, si yo digo que mi objetivo es analizar las características de las personas en situación de calle y las formas que usan el espacio público. Entonces, para analizar eso, yo necesito una fuente. ¿Cuál será mi fuente? La observación, tomar entrevistas, ver periódicos, si no, no tengo cómo cumplir ese objetivo. Esa es la fuente. ¿Con qué método? Sí, díganme. ¿Alguien habló? No. La herramienta metodológica es tomar la entrevista. Entonces, yo siempre digo, cuando uno arma un proyecto está bueno que explícita o implícitamente siempre relaciones a cada objetivo, ¿cómo lo voy a cumplir? Con una fuente y con un método. ¿Cómo vamos? Digan cómo van. Yo tengo una consulta. En el momento en el que se habla de una opinión de una persona que ya hizo una investigación, entonces ahí deja de ser fuente porque eso ya sería bibliografía. Depende. Es una ok. buena pregunta. Una opinión, por ejemplo, ¿qué podría ser? Una entrevista tomada a alguien y que salió en una publicación. Suponete que yo quiero, me interesa la opinión de Mabel, ¿sí? Yo o se la tomo a Mabel la entrevista, o si ella ya le hicieron entrevistas, suponete que tanto visuales como escritas. Es posible que le hayan hecho entrevistas. Si ella allí dejó, si por opinión entendés esa entrevista, yo la puedo usar también. Eso es una fuente. Bibliografía, libro. ¿Está? Sí. Bueno, ¿quién preguntó? ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, ¿se entiende? Bibliografía es libro, pero si es una opinión dentro de otro contexto se puede utilizar como fuente. Claro, el libro, a ver si por ahí es... Es que me parece que lo importante, perdón que me meta, Dale, es de dale. cómo lo uses, ¿no? Porque, a ver, Dale, una dale. cosa es, yo agarro un libro porque lo que estoy me da información directamente sobre el objeto, que es lo que yo me pregunto. Por ejemplo, un libro que me dice, bueno, eso, estoy estudiando, como decía Vero, la gente en situación de calle, y en ese libro o texto o lo que sea o persona me dice, hay, no sé, un 40% de la persona de situación de calle son mujeres. Ahí ya me da, en ese momento es fuente, porque me está hablando, si yo lo uso, hay una teoría sobre por qué son mujeres las personas en situación de calle, ese porcentaje, ahí lo estoy usando como una especie de antecedentes o para apoyar lo que yo estoy diciendo, para desarrollar lo que estoy diciendo. Mira, un ejemplo más claro para mí es, todos los historiadores usan libros como fuente, ¿sí? Un tipo que está estudiando los tratados de arquitectura, ¿sí? O la arquitectura del siglo XIX, y tiene que ir a ver, desde la disciplina, quiero decir, y tiene que ver los tratados que se escribían en el XIX, eso es una fuente, ¿sí? Sí.
Ahora, si yo escribo a un actor a Gorelick, a Fernando Will, aquellos de estos que hacen historia del diseño, y me leo su libro que sacó sobre la arquitectura del 19, eso es un libro, es una bibliografía, no es una fuente. Ok. ¿Queda claro o está todavía peor? Y se van creciendo varias preguntas, pero creo que para bien. Creo que entiendo mejor que antes, eso seguro. Yo pienso que en resumen es como que la fuente y la suma de fuentes es lo que termina de formar la bibliografía. O sea, la bibliografía es La bibliografía la de es un libro. fuentes. La fuente, ¿de dónde voy a sacar el dato? El que yo necesito para armar mi investigación, esas son mis fuentes. Para armar mi investigación, yo necesito leer a otros autores que hablaron de lo mismo. Los dos chicos que hablaron. Camila, ¿cuál es tu tema? Yo lo tengo un poquito enquilombado eso todavía, la verdad. Pero ahora quilombos no, porque yo ya tengo muchos problemas con esta clase. Decime más o menos el tema, solo eso necesito. A ver, ya te digo. Dale, uno posible. El déficit habitacional en Buenos Aires. ¿Cuáles son tus fuentes? Y en este caso, el proyecto que trata el tema y... ¿El qué? Perdona, no te escuché. El proyecto que trata el tema. No. Vos querés averiguar algunas cosas sobre el déficit habitacional de Buenos Aires. ¿Dónde están los datos que puedan hablar sobre ese déficit? Y los estuve buscando, pero no encontré nada concreto que me diga, bueno, es esta la fuente. ¿Dónde buscas esos datos? Esa es la fuente. Claro. Sí, igual quiero hacer una aclaración, perdón que me meto, porque tal vez no se está Camila no lo está explicando como nosotros se los pedimos. En realidad, ellos no están estudiando el tema del déficit habitacional, lo que están estudiando es por qué, cómo, quién estudia eso en la FADU. O sea, el objeto de investigación que estamos construyendo es cuáles son las investigaciones en la FADU, no el hábitat, ¿entendés? Al cambiar el objeto de estudio estamos cambiando también las cuestiones. Perfecto. Por eso no, lo aclaro porque por ahí Camila no va a saber qué contestar, si no la vamos a poner en un aprieto, pobre. Me alegro que no fuera que estaba entendiendo todo. Lo que pasa es que Vero ya dio clase acá, entonces ella está con su cabeza en el TP en la forma anterior, no este TP que están haciendo ustedes nuevo, por eso los ruidos, pero está todo bien. Por ejemplo, la pregunta sería, el autor que está estudiando el déficit habitacional, ¿qué está viendo para estudiarlo? ¿Busca datos censales? ¿Va él y entrevista a gente que lo haga, que viva en villas, por ejemplo? ¿Va y habla con alguien que haya trabajado mucho el tema? ¿A dónde busca el autor esa información sobre el déficit? Esa sería la fuente. Claro. Esa es una, y si tu pregunta es, ¿quiénes en FADU y quiénes y cómo estudian el déficit habitacional? Si tu pregunta de investigación en esta etapa es, ¿quiénes y cómo en la FADU abordan el tema del déficit habitacional? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Quién te da datos sobre quiénes y cómo? A ver si te das cuenta de eso. Tu rollo, tu pregunta de investigación es quiénes y cómo investigan en FADU sobre déficit habitacional. ¿A dónde vas a ir a buscar esas respuestas? Ir a buscar otros proyectos dentro de la misma temática. Pues en ese caso estaría bien buscar otros proyectos, es una fuente. ¿Y dónde vas a buscar esos proyectos? Y el primer lugar que se me ocurre es la página de la facultad en la que se encuentran todos los proyectos de investigación. Esos son fuentes. Lo que yo no tenía claro es la pregunta. Dada bien formulada la pregunta, eso es una fuente. Otra opción que vos tenés es ir a ver a los investigadores. Esto hoy literal no sería posible, ¿no? Por razones obvias. Pero les podés mandar un email, podés tener una entrevista. A mí alguien de esa materia me va a hacer una entrevista, Lara Ortiz, que andas por ahí, que te vi. Eso va a ser una fuente, porque es una entrevista a una persona que analiza, no sé si tu tema, pero esas son las fuentes. Dada la pregunta, ¿de dónde obtengo los datos? ¿Sí? Claro. ¿Está? Un chico más. Vamos a ver a alguien más.
que conteste esto y seguimos. ¿Quién más? A ver, ¿quién tiene ganas de contestar? Y si no, yo me agarro lo que tengo acá. María, que nos conocemos de otra materia. ¿Andás por ahí, María, no? Sí, estoy acá. Bueno, ¿cómo te va? ¿Querés Todo decirme bien. cuál es tu tema? Puedes decirme tu tema o problema de investigación, tu pregunta, ¿cuál es en esa materia? Bueno, los proyectos que elegí tratan el tema de desigualdad social y las políticas públicas. Estás en arquitectura, ¿eh? Desigualdad social y políticas públicas Sí, urbanismo. en urbanismo, políticas urbanas. Sí. Es así, porque políticas para, si nos vamos de facultad, si son políticas para la desigualdad, nos vamos a otra facultad que no es la nuestra. Políticas urbanas en términos generales para encauzar la cuestión de la desigualdad socio-urbana. ¿Dónde vas a ir a buscar los datos? ¿De los proyectos? De los proyectos y de qué más. Vos para averiguar eso necesitas saber qué hacen en FAD, ¿no? Bueno, yo también me metí en la página de FADU para encontrar los proyectos. Sí. Y después para encontrar las fuentes de los proyectos, Sí. de sus temas y sus problemas. Investigué con los directores y los resúmenes que hay. Ok, perfecto. Pero la fuente para mi investigación también es la página de FADU. La página de FADU. Bueno, más o menos se va entendiendo la cuestión de fuente, ¿no? Porque todos están con la pregunta de, hasta ahora la pregunta, le pregunto a las profes, es ¿qué se investiga en FADU? Andamos por ahí, ¿no? Sí. Bien. Sigo entonces, espero que haya quedado bastante claro qué es la fuente, ¿sí? Relaciones de objetivo, y ahora vamos a la segunda parte que tiene que ver con esto. Ecología, camino, son ciencias sociales extensibles a las del hábitat y a las del diseño. Diseños de investigación. Alguien tiene el micrófono abierto y esto me preocupa un poquito. Hay dos grandes metodologías, hablamos metodología cuantitativa y cualitativa. ¿Cuáles son las características? Un diseño cuantitativo, ¿sí? Yo les decía, en ciencias sociales, que es básicamente lo mío, tenemos dos grandes metodologías, diseños, ¿sí? ¿Qué es un diseño metodológico? Hablamos de diseño metodológico, son todas las etapas que un investigador tiene que llevar a cabo para cumplimentar una investigación en sí. Son tres que las tienen ahí en el Power. La elaboración del proyecto, que ustedes están en esa tentativa, ¿sí? Están averiguando, ahora conociendo quién es enfado, bueno, y que investigan, para un día a lo mejor armar su proyecto, que es donde uno imagina qué es lo que va a investigar, proyecta qué es lo que va a investigar. Terminado ese proyecto, y ya si una institución te lo avaló y te dicen, bueno, adelante con esto, uno empieza el momento de recolección de los datos, ahí las fuentes, la recolección es tomar una entrevista, ir a la página web, bueno. Y la tercera fase del proyecto, de un diseño metodológico, es el análisis. ¿Se entiende esto? Alguien diga sí, no, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Díganme, ¿se entiende o no? Sí, sí, se entiende. A ver, chicos, solo decir a esta pobre profesora si están entendiendo o no. ¿Se entiende? Hola, sí, Sí, ya sí, dijimos, se entiende bien. Ah, bueno. Gracias, copado. Sí, porque no los vemos, no los escuchamos, no saben lo angustioso. Sí. Entonces, está en un diseño, tiene esas tres etapas. Y yo les dije que los diseños pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Cuándo un diseño es cuantitativo? Un diseño cuantitativo se llama cuantitativo o estadístico, ¿sí? En el diseño cuantitativo o estadístico, una de las características es que es unidireccional o unilineal. Básicamente, el diseño estadístico, el diseño cuantitativo tiene una base estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque vaya detrás de las percepciones de la gente,
que vaya detrás de qué profesores y qué temas investigan en FADU. Va a estar, cualquiera sea la pregunta, bastante anclado en la dimensión cuantitativa, es decir, cuántos investigan eso, en qué porcentajes, ¿sí? Por decirlo de manera general. Cuando todos ustedes han atravesado lo que es que le hagan un censo, entiendo que por lo menos en el censo del 2010, más o menos eran gente que, aunque fueran niños, lo han vivido, ese censo, acá en Argentina, o una encuesta. ¿Es así? Sí. Bien. Entonces, esa dimensión, por ejemplo, un censo, la diferencia es, o sea, ahí la persona que te va a hacer la encuesta o el censo, te hace preguntas bastante concretas que en general contestas por sí o por no, con una escala que dice alto, bajo, mucho, poco, con preguntas que son bastante cerraditas. Esa es la característica del formulario de encuesta o de censo. Y el que hace el diseño está como bastante preocupado por la dimensión cuantitativa de ese fenómeno. ¿Hasta acá se entiende? Digan si no. Se entiende. Bien, ¿y las 3 etapas, proyecto, recolección, análisis, se entienden? También. Qué bueno. ¿Por qué decimos que el estadístico es unilineal? ¿Por qué? Porque la dirección de esas 3 etapas de investigación van en un sentido, es decir, empieza por el proyecto, sigue por la recolección y analiza los datos, con una base bastante estadística en todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo siempre doy un ejemplo que a mí me sirve mucho para tratar de transmitir lo que quiero transmitir, y que es un ejemplo anclado en la violencia de género. Todos más o menos sabemos qué es violencia de género, que tiene que ver con la violencia de las mujeres, básicamente, ¿sí? Ahora, suponete que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quisiera saber cuántas mujeres están atravesadas por el problema de la violencia de género. Y digo Ciudad de Buenos Aires para no meterse con el AMBA, que ahí es como un montón de gente, bueno, sería como una cosa masiva bastante difícil de llevar a cabo. La ciudad más chiquita, bien. El gobierno de la ciudad interesado en saber cuántas mujeres están atravesando el problema de violencia de género. En esto, suponete que decide hacer una encuesta sobre el tema, es decir, un montón de gente que sale a campo con preguntas bastante esquematizadas acerca que se relacionen con poder sondear qué gravedad tiene la violencia de género y qué características asume. En esta etapa, en estas 3 etapas, en la primera, que es la elaboración del proyecto, van a reunirse un conjunto de profesionales y expertos tratando de definir lo que se llama el marco teórico, concretamente qué es la violencia de género. Es decir, mal podés ir a tomar una encuesta de algo que está difuso, qué es lo que vamos a ir a tratar de observar, de qué se trata. ¿Se entiende? El chico que es la voz cantante que me viene Se entiende, sí. Se me tranquiliza un montón a mí. Entonces, si se entiende, asumo que todos los demás están representados en ese se entiende. Entonces, primero en el proyecto, ese grupo de expertos arma esos criterios. Y si otros van a salir a hacer una encuesta, tienen que ir con preguntas bien claras que sondeen qué es violencia de género y en qué dimensión nuestra población femenina de Ciudad de Buenos Aires está afectada por ese tema. En esta primera etapa, que sería la construcción del marco teórico, del proyecto, ¿sí?, y del método, van a definir qué es violencia de género. ¿Quiénes se reúnen allí? Y va el sociólogo, el psicólogo, van los abogados, economistas de las ONG de la violencia de género. A lo mejor tiene que ir por allí un diseñador, habría que ver si entra aquí la dimensión visual o no, para que analice qué vamos a ver y cómo. Y todos esos allí, luego de discusiones y demás, definen que la violencia de género se define como tal cosa. Y se arma a partir de esa definición el diseño metodológico de tipo estadístico. Es decir, yo supongo que van a decir que violencia de género tiene una dimensión física, una dimensión psicológica, una dimensión, qué sé yo, social o interaccional, qué sé yo, una dimensión económica, bueno, todo lo que habitualmente vamos escuchando de
hoy se entiende por violencia de género a veces en los medios y que es producto de todos estos debates. Una vez que definieron eso, capacitan a un conjunto de otra gente que van a salir, con esas definiciones arman la encuesta, las preguntas, lo que llaman las variables. Si mi objeto es la violencia de género, ¿qué aspectos voy a medir sobre la misma? Económico, ¿sí? Lo que dije recién, físico, económico, y cómo me voy a dar cuenta de que eso es así. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto, ¿te pegaron la semana pasada? ¿O qué voy a ver? ¿Me entendés? Una vez que eso termina y que hay acuerdos y se arma la encuesta, ¿sí? Se capacita a una serie de personas que van a ir a recolectar los datos y que no son los mismos que actuaron en la primera etapa, ¿sí? Bueno, yo fui encuestadora. En general, cuando uno sos encuestador, lo que te dicen es, hay que hacer estas preguntas, escribir con letra clara exactamente lo que el otro te dice, ¿sí? Sin entrar en diálogo con esa persona, quiero decir, ponerse a discutir que eso es violencia, o que señora, ¿cómo? Que sí, está atravesada por la violencia, nada. Ni carga valorativa, solo escribir que se entienda porque te lo tiene que entender el que armó el proyecto. Y te dan una serie de cómo se hace la encuesta, cómo ir haciendo la caminata por la ciudad para que eso responda a ciertas características de muestra, terminas y entregás. Chicos, hasta acá, ¿vamos bien? Vamos bien. Sí. Otros todos entendemos que la violencia, que la etapa, bien. Entregan las encuestas y este mismo equipo que armó el diseño en su momento, que armó el marco teórico y que armó también toda una definición de qué entiende por violencia de género, es el que analiza los datos. Los que estuvieron en la recolección generalmente no están ni en el primer momento ni en el último. Ahora, en esa última cuestión de revisar los datos, ahí es cuando se retoma aquella primera característica de lo que habíamos definido como violencia de género, ¿sí? Es decir, que toda la mitad, mientras se recolecta, no hay una revisión del concepto. El concepto se da el debate cuando se inicia el proyecto y después cuando se retoman los datos, y sobre todo con una dimensión cuantitativa. Pero en el camino nadie discute si violencia de género, es decir, no hay allí con el que voy a encuestar, el otro es casi alguien que me da respuesta, no construye conmigo lo que violencia de género es. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Bien. Entonces voy a seguir, si se entiende. La otra forma de diseño, y también vamos a ver en cuánto todo esto se toca, no sé si con lo que ustedes están haciendo ahora, ¿sí? Pero si un día ustedes arman un proyecto que exceda la cuestión de saber qué están haciendo los profesores en FADU, vamos a pensar qué herramientas metodológicas podrían llegar a usar, y si son cuanti o quali, ¿sí? El otro diseño, que es el diseño, acá el Power está medio... El otro diseño se llama diseño cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? También tiene 3 momentos, momento de proyecto, concepción del marco teórico, bla, 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 recolección de los datos y análisis. Es cualitativo porque lo que persigue un investigador que arma un diseño cualitativo está más atravesado, su interés pasa más que por saber cuántas personas están atravesadas por un fenómeno, entender cómo esas personas, cómo están atravesadas por ese fenómeno que está investigando desde la percepción de la gente. Es decir, si yo otra vez salí a campo para ver cómo esta señora define la violencia de género, no solo ella contesta mis preguntas, sino que en ese momento se va armando a partir de lo que dice qué es la violencia de género para quien le estamos preguntando, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Hay alguien que no? Porque hay voces que no hablan, entonces yo quiero saber, porque vengo acá para que la gente entienda que es un cualitativo. Otros chicos, ¿cómo vamos? Bien. Abren el Bien. post. Bien, bien. Re bien, re bien. ¿Se entiende o lo ponen en el chat que ahora estoy mirando? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, entiendo. Bueno, entonces sigo. ¿Sí? Espera que sigo, pero ¿cómo? Sigo acá, volviendo acá. Las etapas en el diseño cualitativo se dice que es bidireccional.
La investigación va y viene entre las distintas etapas. ¿Esto qué quiere decir? Yo les cuento, yo básicamente hago este tipo de cosas, por eso las explico, porque es lo que hago. Yo me dedico a este tipo de diseño, al cualitativo, ¿sí? Otros profesores tienen más un perfil dedicado, por ejemplo, todos los tipos para que reconozcan, los que trabajan en el INDEC, ¿saben qué es el INDEC? Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿sí? El INDEC a nivel general, el gobierno de la ciudad tiene su sector de estadística, ¿sí? Después en lo que tiene que ver con hábitat hay oficinas específicas y el censo tiene toda una parte dedicada a la vivienda que busca aspectos concretos de la vivienda, que el piso, que el material de la, ¿cómo se llama? El material de las paredes, ¿sí? Desde una dimensión cuantitativa. Esas personas tienen una formación, digamos, cuando uno estudia sociología, como estudié yo, aprendemos los dos métodos. Y después, la realidad es que los cruzamos, tomamos uno, hay alguna gente que es más experta en estas cosas de lo cuantitativo y trabajan en estas oficinas tipo INDEC y demás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se sabe qué es el INDEC? Sí. Sí, perfecto. Que diga sí o no. Chicos, necesito una interacción. ¿Vieron cuando a veces en la tele, estos días estamos tan con la pandemia? Bueno, pero ahí cuando en la pandemia te están diciendo, mirá, cómo razona un diseño cuantitativo, ¿no? Bueno, hubo tantos casos. Entonces, con este crecimiento de las clases, de los casos, no me salió ahora la palabra justa, la expectativa es que de acá a 15, si no estamos achatando, estamos en un 60% de uso de cama, entonces hay que parar. Eso es un realmente cuantitativo. La investigación previa a llegar a esas respuestas, hay que tener una herramienta bastante estadística, cuántas camas tengo, cuánta gente está afectada, ¿se entiende? Todo lo que es epidemiológico en un punto bastante cuántico. Acá estamos, ¿entendemos? Quiero decir. Bien. Sí, sí. Sí, sí. En un cualitativo, ¿sí? La persona, como dije, el investigador, en general no es un equipo tan grande el de diseño cuantitativo y hay que tener un dinerito que te ayude a armar todo el diseño de campo, armar a los encuestadores, tus encuestas, digamos que también en lo cualitativo es un poco más humilde en términos presupuestarios, pero además persigue otros objetivos, que es básicamente entender esas mismas respuestas desde la perspectiva de los actores involucrados. Actores en ciencias sociales son sujetos, movimientos, pues yo a veces digo actor y la gente va. El actor en ciencias sociales es eso, el que sale a hacer escena en una situación que vamos a investigar. Son los movimientos, los sujetos, los movimientos sociales, quiero decir. Ese es el actor. Entonces, un diseño cualitativo, básicamente, más que cuántos, es cómo. Es decir, si a mí me interesa entender cómo el sujeto mismo percibe lo que lee, su realidad, o algo por el estilo, ahí estoy con el diseño cualitativo. La característica del cualitativo es la bidireccionalidad, quiere decir que va y viene. Entonces me dije que en un cuantitativo hay una primera etapa donde se llama el marco teórico, después se recolectan los datos y después se analizan, que no todas las personas intervienen en las mismas etapas, es distinto en el quali. En general, como les digo, el equipo es más chico, muchas veces es uno solo, esa es la verdad, ahí va a ser... ¿Somos nosotros o es alguien externo que se escucha ahí una voz? Me parece que es el chatarrero. No, nunca mejor en una clase de metodología el chatarrero. Bien, sigamos. Entonces, lo que les quería decir con esto es que, suponte, cuando vos estás haciendo un diseño cualitativo, ¿sí? Y te interesa, digamos, si bien haces el proyecto, yo cuando hago un proyecto, tengo algún marco teórico, algunas definiciones conceptuales mínimas que yo ya tengo. Por ejemplo, si yo quería ver las personas en situación de calle, y la UBA a mí no me va a financiar un proyecto si yo no digo qué es lo que voy a hacer, ni qué es lo que yo entiendo cuando hablamos de personas en situación de calle.
Entonces, ¿cómo lo armé? Si yo todavía no había salido a investigar. Y haciendo en parte lo que ustedes están haciendo, que es ver en FADU quienes otros habían investigado, o personas o investigadores que no son de FADU. Eso es armar lo que llama el estado de la cuestión. A partir de ahí hago una primera definición de qué es estar en situación de calle. Ahora, cuando yo termino el proyecto y salí a recolectar datos, esa primera definición de situación de calle que yo tenía se va modificando y es saludable que se vaya modificando. ¿Sí? Porque si lo que tiene lo cualitativo es que esa noción de qué significa situación de calle la voy codefiniendo con los otros y con el campo a medida que avanza la investigación. Doy un ejemplo más que simple, no quiero entrar en ese terreno porque además me gusta, pero yo cada vez que salgo a la calle, en este contexto de pandemia yo fui a tomar unas 5 entrevistas, más o menos, ¿sí? Porque yo no puedo tomar más por muchas cosas que no viene ahora a cuento. Básicamente estamos en una pandemia, no es un buen momento para estar en la calle. Pero algo que yo quiero saber es mínimamente cómo, esto que se habla de la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad, ¿cómo afectó la vida cotidiana de las personas de situación de calle? Hablando de fuentes, ¿quiénes son mis fuentes para saber una cosa así? Y son mis fuentes lo que dicen los periódicos, que lo dicen desde la perspectiva del que escribe la nota, ¿sí? Son algunos grupos que siguen saliendo ahora mismo en la pandemia, pero la gente sigue llevando las viandas, ¿sí? O salir yo a tomar entrevistas. Y algunas hice. Esperen un minutito. Y algunas hice. ¿Sí? No me quiero exponer demasiado por cuestiones que no viene a cuento explicar ahora, pero esto de la nueva normalidad, ¿no? Bueno, ¿para dónde iba yo con esto? Lo que yo me doy cuenta y que ya me había pasado, particularmente, además me entristece por el tema, es situación de calle. ¿Qué es estar en situación de calle? El que duerme ahí, el tipo que está en banda, que en cualquier momento, viste, lo expulsan de donde está. O qué es la pobreza, digo, en el medio estaba de estas, ya me había pasado antes, ¿no? Por ejemplo, entre las entrevistas que tomaba antes, lo que ves es cuando iba a los comedores a entrevistar y tenés toda la gente que no está durmiendo en la calle, pero vive en la pensión y va al comedor porque no llega a comer. ¿Me entendés? O los tipos, por ejemplo, en estas últimas 5 o 6 que hice, había gente que no está en la calle, pero uno que había pasado de ser albañil a ser cartonero, que vivía en la villa porque si no cartoneaba no llegaba a pagar. Otros 2 que habían llegado de allá del AMBA, del conurbano, hay que venir a buscar acá las viandas y llegan como pueden porque allá no llega. Entonces, ¿qué es estar en situación de calle? Cuando la verdad es que lo que quiero decir, calle o no, las situaciones de pobreza son de una diversidad que es mucho más, la paleta de situaciones es mucho más fuerte que lo que podés ver cuando vos ves el escrito sobre situación de calle. Para no irme más de tema, lo que yo digo es que en un diseño cualitativo co-construís el dato entre lo que sabías y lo que te va pasando durante la recolección. Por lo que te dice la gente o por lo que ves. ¿Se entiende lo que digo? Contesta, sí o si no. Sí, se entiende. Sí. Bueno, 2 minutos. Sí, entonces lo que digo es que en un diseño cualitativo vas construyendo el dato a medida que avanzás en las distintas etapas de la investigación. No es que en la última retomas el concepto, lo co-construís a lo largo de la investigación. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Espera un minuto que algo hice yo acá que no debía hacer, me parece. Ya estamos. Entonces, bidireccional. La investigación va y viene entre las distintas etapas. El marco teórico en el diseño cualitativo es lo que les venía diciendo. Yo no sé si ustedes ya vieron o no lo que es marco teórico en su debida dimensión. Vamos a ponerle acá conceptos, ¿sí? Es flexible, quiere decir el diseño cualitativo es flexible, va y viene.
entre la categoría inicial, ¿sí? Y lo que va emergiendo. Antes de pasar, lo mío ahora creo que iba a ir a explicar la cuestión de entrevistas, que es algo que yo quería dejar, pero algo que quiero hacer con ustedes antes de pasar de tema, es que hagamos un esfuerzo de investigación, de imaginación, ¿sí? La mayoría de ustedes son, bueno, la mayoría o en general son o arquitectos, o gráficos, o sonido, imagen y sonido, indumentaria. Suponete que, a ver, no sé si voy a dar bien el ejemplo, pero una característica de algo muy por arriba de la dimensión femenina, que es ser lo femenino, en la visualidad, en la dimensión gráfica de los años 60 y 70. Estoy tirando al voleo, de modo que no puedo estar una pregunta redondita. Pero suponete que el rollo, la pregunta de un investigador fuera por la construcción del concepto de femineidad según aparece en las revistas de moda de los años 60 y 70. Entonces, el diseño es cualitativo. ¿Cuáles serían las fuentes de una pregunta así? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí, sí? Más o menos. ¿Viste? A alguien se le ocurre que vamos a tomar otra que es cualquier cosa. Vos, Mabel, ¿cómo es tu pregunta sobre los chicos y la violencia? La pregunta es, ¿cómo perciben la violencia a partir de cómo la representan? Bien, entonces, si esa es la pregunta, ¿sí? Si esa es la pregunta, ¿cuáles serán las fuentes? Si la pregunta que se hace es una pregunta de cómo los chicos perciben la violencia a partir de las fuentes en las que la representan, ¿cuáles serán esas fuentes? Donde un chico exprese, la tiene que expresar, lo que él entiende por violencia. Sí. Podría ser justamente la representación de un chico, o sea, un dibujo, una ilustración o algún tipo de creación de él o ella. Esas son básicamente las fuentes, me parece, hasta donde yo me doy cuenta, usaría esas fuentes, ¿sí? ¿Los demás están de acuerdo con lo que dice la compañera? Sí. Sí. Efectivamente es lo que hacemos. Les pedimos dibujos, sí. Y también hacemos una encuesta, una especie de cuestionario. Entonces, ese tipo, en un diseño cualitativo, la profesora, la investigadora, habrá hecho alguna suerte de caracterización y definición preliminar de lo que implica violencia en los niños o el tipo de violencia que esté buscando. Hay un perrito por ahí que está haciendo lo suyo, me parece. Chicos, ¿entienden? Digo, si tuvo que hacer una investigación así, y tiene que hacer una primera definición de qué es violencia para los niños, violencia gráfica, violencia representada, ¿se entiende lo que digo? Si no, ¿qué vas a buscar? Si no tenés una primera concepción. ¿Se entiende? Pero entonces la primera concepción la armo yo, o sea, no viene de otro lugar. Pero no es arbitraria, ojo. Siempre armás vos. Cuando vos armás, cuando vos armás el concepto, lo que te quiero decir es, si ves violencia, femineidad, situación de calle, yo siempre armo los conceptos, no es que lo arma otro, pero no los armo arbitrariamente. Yo tengo que leer bibliografía que me ayude a construir ese concepto. ¿Se entiende? Sí, ahí, Sara. Acá preguntan si es en base al estado de la cuestión. No es tanto en base al estado de la cuestión, sino desde qué marco ideológico estás viendo eso. Porque la violencia puede ser violencia física, violencia económica, violencia social. O sea, ¿qué parámetro incluís? Y a partir de eso, sí, nosotros lo que tratábamos es de no influir en las respuestas, y la manera de no influir es no dar ninguna definición, sino que esto en un diseño cualitativo es bidireccional, o sea, la definición de violencia de los niños no coincide necesariamente con nuestra definición de violencia ni con la que se propone desde el mundo de los adultos. Y no es lo mismo para las niñas que para los niños, no es lo mismo según cada grupo etario. De hecho, en los adolescentes es distinta
porque lo hicimos en chicos de 15 años y es diferente. Entonces, bueno, lo que no proponemos es una definición de violencia para que ellos representen, sino que a partir de las representaciones podemos extraer qué ideologías, qué preconceptos, qué es lo que ellos piensan y sienten de la violencia. Está bien. De todas maneras, siempre uno cuando arma el proyecto, arma con cierta caracterización del concepto, que después va cambiando con las respuestas de ellos, ¿no? Pero en principio, o de movida, lo que decís es que, bueno, no partís con una definición de violencia justamente para que emerja del diseño, ¿sí? Entonces, es co-construida porque es a partir de lo que ves en las fuentes y de lo que los chicos responden sobre esas fuentes que arma el criterio de lo que implica la violencia en los niños. Y las caracterizaciones que hacen de esa violencia. ¿Se entiende? O sea, que es más cualitativo también en un punto. Es cualitativo, eso es un diseño cualitativo. Ese es el diseño cualitativo, el que va y viene desde la primera definición hasta lo que va resultando del trabajo de campo y va armando, ¿sí?, este marco conceptual acerca, en este caso, de la violencia, a partir del trabajo de campo, es cualitativo. ¿Sí? A lo mejor han tomado algunas respuestas cuantitativas. Yo qué sé, el 90% de las niñas entiende que la violencia es, no sé, pero aunque esté la dimensión en un momento cuantitativa, el 90%, el trabajo básicamente se hizo con métodos, con herramientas y con una lectura donde el foco está puesto en lo que esos niños, esos sujetos piensan sobre lo que están haciendo. Y la definición surge de las respuestas de ellos, ¿se entienden? Claro, podría haber sido también, si hubiéramos tomado una metodología diferente, podríamos nosotros darles una cantidad de dibujos y que ellos pusieran si es violento o no. Y ahí los chicos no tendrían la decisión ni la posibilidad de dar una definición personal ni agregar información, ya estaría seteadas las respuestas. Y simplemente podríamos saber si estas escenas son o no en base a nuestras propias decisiones, ¿no? De cómo presentar la violencia, sería algo distinto. Eso yo creo que es así. ¿Qué es lo que ustedes, cómo vamos los chicos que están en el chat con todo esto que estamos hablando? A mí se me pasa, ¿está hablando alguien? No, dale. Ok, que entonces la cuantitativa no tiene muchas limitaciones porque siempre va a tener un montón de preseteadas las cosas y incluso aunque sea para recolectar información en cantidad, va a dar la pauta de cómo se va a leer cada pregunta o cada problema por el tono en el que elija y siempre va a ser muy limitada la información que reciba en base a eso. Es otro tipo de búsqueda, yo creo que más que es cierto a mi criterio que es más formateada, pero sobre todo está buscando otras respuestas. Si vos realmente necesitas saber, qué sé yo, muchas veces uno necesita saber cuánta gente está afectada por un fenómeno. Yo siempre digo, mi investigación anterior era sobre cartoneros, no se sabía cuánta gente estaba en la calle, ¿entendés? Ni lo supimos. O sea, hay momentos que uno necesita algunos datos que son estadísticos, eso está bien. Claro. ¿Sí? Curvas. Vos fíjate, el diseño de la pandemia y todo lo que estamos sabiendo sobre ella, cualitativamente, ¿qué vas a ir a tomar entrevistas a la gente? Tendrías otra información sobre los enfermos. ¿Sí? Sí. Cómo la perciben, qué les pasa a ellos con eso. Pero la información estadística es necesaria, depende cuál sea la pregunta y para dónde vas en la investigación. Yo creo que eso es lo que define un poco cuál es la herramienta que uno va a tomar, ¿sí? Sí. Y en ese caso, perdón, también sería como limitada la cantidad de información, o en este caso la cantidad de información que elegís recolectar, pero al mismo tiempo se multiplican cuando empezás a intercambiar variables o a interrelacionar variables. Se crean nuevos datos. En el cuantitativo. ¿En el cualitativo o en el cuantitativo? Porque en el cuantitativo también puedes cruzar variables, ¿eh? No, en el cuantitativo, me refería en el cuantitativo. ¿En cuál, perdón? En el cuantitativo. En el cuantitativo vos podés cruzar variables y del cruce de variables tenés otras respuestas. Eso es así, ¿sí?
Y yo cruzo vivienda con género, género, vivienda y edad, zona más género, eso es así en un cuantitativo, está bien. Estamos buscando otras cosas y tiene otra escala, me parece, ¿sí? A mí lo que me gustaría que se lleven de acá es qué es lo cualitativo, qué es lo cuantitativo, diferencia entre encuesta y entrevista, ¿sí? Yo de todas las veces que doy clase, la gente a veces se confunde qué es la encuesta y qué es la entrevista. La encuesta la tomo a veces y tiene preguntas como más armaditas que el otro va a contestar por sí, por no, en un gradiente de respuestas posibles, o con preguntas abiertas. Yo le puedo en una encuesta preguntar a la gente, ¿cómo percibe usted que esta pandemia la va afectando? Y la gente me responde. Lo que habitualmente pasa en un diseño cuantitativo es que a partir de esas respuestas después se cierran para ir a otra escala. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, entonces depende mucho lo que esté buscando, la escala, el presupuesto, lo que me guste, ¿sí? ¿Cómo vamos? Estaba pensando en la cantidad de ahora la facilidad que hay para hacer este tipo de encuestas con los formularios de Google y demás. Y que claro, también a veces uno cuando se pone a pensar contienen sesgos porque, por ejemplo, todos, no sé si los estudiantes, pero los profesores hicimos a principio de cuatrimestre, cuando empezó la pandemia, una encuesta sobre la accesibilidad que teníamos a los medios digitales. Y se hacía por la web, o sea que cuando me puse a pensar, yo digo, bueno, pero ya están recortando una cantidad de población, porque de hecho no le va a llegar al que no tenga un correo electrónico, que no tenga WhatsApp, digo, bueno. Y ese es uno de los problemas complicados, ¿no? En esos diseños. Lo que pasa es que, bueno, la situación esta es muy particular por el aislamiento. Claro, yo ahora voy a explicar de muestra algo muy básico de diseño cualitativo, porque el muestreo es todo un tema en ciencias sociales y todo, en metodología, la muestra, pero excede lo que primero también excede lo que yo puedo explicar en un punto y estamos aprendiendo. Entonces, esto que decía la profesora Mabel es así, si vos contestás una respuesta online y te contestan los tipos que tienen acceso a todo eso, eso tiene un sesgo. Entonces, para las ciencias sociales, ¿cómo no tener sesgo? Hay que estudiar un montón de cosas que no la vamos a estudiar acá, ¿sí? ¿Cómo vamos? Sofía, ¿andás por ahí? Mira, no está Sofía. No, se habrá ido al baño. Bueno, Bien, Violeta, vamos bien. Sofía, estás aquí. Bien, ¿vamos entendiendo, Sofía? Contéstame si no, aunque sea por el chat, yo te veo. Los demás, Violeta, Vir, Sofía, sí, Violeta. Violeta, sí. Sara, ¿venís bien con entender de qué hablamos? Ok, Analía se entiende. Bueno, yo mínimamente quiero que se lleven más o menos a entender que es una fuente, ¿sí? Que hay diversos métodos, distintos diseños. Mucho de lo que se hace también me interesa porque, a ver, estas herramientas vienen de las ciencias sociales. Yo las aprendí porque soy socióloga. Cuando entré en FADU y empecé a ver metodología, lo que me encanta de esas otras carreras es las fuentes con las que trabajan, porque un sociólogo ortodoxo no las ve. Ahora está todo mucho más mezclado, pero ustedes tienen la gráfica, la representación gráfica, los videos, los audiovisuales, lo que la gente que se expresa por la gráfica, que a mí me parece muy interesante. ¿Cuáles serían los riesgos? Espera que no te leí la pregunta, espera un segundo. ¿Cuáles serían los riesgos? Preguntaba acá. ¿Dónde estamos? ¿Los riesgos? Los riesgos y las limitaciones de una investigación quali, te pregunta. Los riesgos y limitaciones de investigación quali. Mira, los riesgos, bueno, yo te puedo decir lo que yo creo de todo eso, obvio, ¿sí? Es así. A la metodología quali le puedes dar las respuestas que te puede dar lo quali. Es decir, yo no te puedo dar una... A ver, hay una cosa de muestra, que ahora yo voy a explicar. A la metodología cualitativa, los criterios... A ver, vamos a ir por acá. ¿Qué es una muestra? Una muestra es... Yo no le puedo estar preguntando a todos los sin techo de la ciudad de Buenos Aires por qué se quedaron así en la calle, cómo era su vida interior. No puedo, es imposible. Eso es un censo y lo hace, o lo hace el Estado,
Entonces se arma toda una estrategia para salir a la calle tal día y se pregunta a todos los que se vean en la calle, o unas organizaciones populares que cada 2 años hacen un censo, o se hace una muestra, es decir, se hace un recorte de quién se va a preguntar. Te propongo algo, yo avanzo un poquito, Ana, y te contesto lo tuyo, después que hagamos el power. Si no lo contesto, volvemos, ¿sí? Pero va a ser así. Tipo de entrevista, técnicas cualitativas. Yo quería marcar esto. Muchas de las cosas que ustedes hacen, si ven ahí que dice técnicas cualitativas, muchas de las cosas de los que usan los diseñadores, semiótica, análisis del discurso, análisis de imágenes, son métodos cualitativos. Digo, porque o para construir o para deconstruir, ustedes usan esos métodos, son los mismos que a veces usás para construir la imagen. Ahora tenés que desarmar el camino en una investigación. Pero saber que esos métodos que a esta altura los sociólogos también usan análisis del discurso, si sabés cómo se hace, pero que por ahí, o la semiótica o el análisis de imágenes, tienen mucho que ver con el campo del diseño y son cualitativos, ¿sí? Alguien me preguntaba las limitaciones. Déjame que vamos a ver muestra. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es la muestra? Como yo venía diciendo, la muestra es lo que tomo para ir a preguntar lo que yo quiero preguntar. Como no puedo preguntarle a todo el mundo, entonces le pregunto una parte. Lo que decíamos recién de qué pasa con la encuesta online y qué me contesta es lo que se llama muestra. El problema de la muestra, es todo un problema en metodología, y que toma un tiempito aprender a hacer la muestra, un buen recorte. Cuando estamos en un diseño estadístico, la muestra en general es muestra estadística, es decir, es una muestra representativa en el estadístico o quanti, ¿sí? No en el quali. En el quanti, uno de los criterios para armar la muestra es que sea representativa de la población total. Es decir, que tengo que saber cómo es esa población total, cuántas mujeres, cuántos hombres, casados, solteros, qué edad, no sé, para ir a hacer con esos mismos criterios un recorte que me dé lo mismo en chiquito. Y hay una formulita para sacar la cantidad de casos, ¿sí? Ese es el muestreo estadístico. ¿Se entiende esto? Ojo, yo no explico cómo se hace, eso hay que tomar un par de seminarios largos para aprender a hacer. Si entienden que sería una muestra estadística o lo que se llama representativa. Es representativa de la población total, no es arbitraria. Justamente uno de los problemas que tiene hacer una encuesta online es que está sesgada, no es representativa. Y entonces, si eso pasa, pero además es medio un oximorón hacer una encuesta sobre justamente tu capacidad digital y ya cortaste solo los que la tienen. Además es como metodológicamente muy problemático ese sesgo justamente con el tema. Claro, por eso todo lo que sea muestras hay que aprender y se discute mucho también, así como discutís el marco teórico, la estrategia metodológica, también se discute cuántos, cómo, a dónde, es todo un tema, ¿sí? Y si no, por lo menos aclarar cuáles son los límites, que es lo que me preguntaba, me parece que te llamaba Sana, sí. Los límites de cualquier diseño son esos. Bueno, si se la muestra así, el límite es hasta dónde yo puedo responder con esto, ¿sí? Hay que dejarlo claro. Y en un diseño cualitativo, la muestra, los voy a mostrar acá en el Power, los criterios para una muestra en el quali. Básicamente es por el problema de investigación o pregunta de investigación. Si mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué profesores están trabajando el tema del del déficit habitacional en FADU? ¿Y qué profesores y desde qué perspectivas? Porque somos muchos y pueden hacerlo. Hay 2, 3 centros que trabajan la cuestión habitacional y uno ve la cuestión ambiental, el otro en cambio lo ve desde el punto de vista sociourbano y en cambio el otro ve la materialidad del problema, ¿sí? Entonces, no solo quién es y qué, sino qué aspectos del déficit habitacional. Si esa es mi pregunta y mi diseño es cualitativo, es decir, no hago una encuesta, y la encuesta estaría dando como un poquito más exacta algunas cosas de qué, cuándo, cómo hacen esa investigación,
En el diseño cualitativo, mi pregunta, que ese es el problema de investigación, el problema es aquello que yo quiero tratar de averiguar qué está pasando. En el caso de la chica que habló en su momento, era qué profesores analizan el tema del déficit y cómo lo hacen. Esa es mi pregunta, ese es mi problema de investigación. Si mi diseño es quali, entonces la pregunta orienta la muestra, es decir, ¿a quiénes les voy a preguntar? Y los que me pueden contestar lo que me estoy preguntando. Si mi pregunta de investigación, como en mi caso es, ¿qué características tienen las personas que están en situación de calle desde el 2017? ¿Por qué razones entraron en situación de calle? ¿Y cómo es su realidad cotidiana? ¿Y a quién se le voy a preguntar? Se lo voy a preguntar a una muestra no representativa, ¿sí? De las personas que están en situación de calle. ¿A dónde voy a ir a buscar? Y qué es lo que hice además. Como no es representativa, es decir, yo no voy haciendo y le pregunto a todos o a una muestra que muestre exactamente a quienes están en la calle, ¿sí? Sino a una porción de esa realidad que en principio es un poco arbitraria como se tomó. ¿A dónde fui? A comedores populares, a cuanto comedor de parroquia y de los evangelistas, los católicos, las ONG, las asambleas populares, porque ahí estaba la gente. Eso es lo que yo digo, es un problema, no es lo que yo digo, sino lo que dicen los libros que hay que hacer. Problema de investigación. ¿Se entiende? Hola. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. ¿Y los demás? Hola. Sí, se entiende. Sí, sí. Alguien que hable conmigo y me diga si están entendiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, acá alguien dice sí. Bien, seguimos. Entonces, me fui allá le digo, a comedores. Yo tenía un alumno en otra facultad que era evangelista, o sea que tiene ahí un comedor y me voy a ese comedor todo lo que puedo. A otros que había unos evangelistas por acá, a Cáritas, a la Asamblea Popular de Dorrego, todos los que hoy articulan los amigos en el camino, que son la gente que va por la calle llevando viandas a la noche. Entonces, esas son, no son mis fuentes, son los lugares donde mis fuentes, que en este caso serían los testimonios de la gente, yo puedo acceder. Eso es lo cual, ¿y por qué? Porque mi pregunta de investigación, que era quiénes, cómo, por qué, cómo alternan entre la calle y el hotel, o cómo se higienizan, me lo podían contestar. Si yo hubiera tomado una encuesta, tengo que tener los datos como más universales. Hoy por hoy no es imposible porque hubo un censo de personas en situación de calle. Como esa realidad, eso quiere decir el censo que se hizo como un mapeo de cuántos, dónde, en qué barrio, eso está, ¿sí? Pero se hizo con un montón, yo participé en el que se hizo el año pasado, es un montón de gente en la calle. Que vamos con una encuesta que eran 3 paginitas, yo no le hago una entrevista, le hago una encuesta, le pregunto cuántos está, 3 años. Todo el tiempo vive acá, sí, ¿tiene hijos? No. ¿Está? Tiempo en la calle, 4 años. ¿Me entendés? Es mucho más armadito. Y vos, alguien me preguntaba, ¿tiene otras? ¿Está bueno que haya un diseño cuantitativo? Sí, porque esa cosa de en qué barrios también te da datos. ¿Sí? Ahora, a esto que iba, con un censo en mano, yo podría hacer una encuesta si quisiera hacerla. ¿Por qué? Porque tengo un universo general de lo que pasa con esa población. Se sabe que en algunos barrios hay más. Entonces, con esos datos, yo digo, bueno, tendría que hacer una encuesta a una porción que tenga entre 15 y 20, a otro que tenga, hay que ver si me sirve eso. Lo que tengo que saber es si eso me sirve. Como mi diseño es quali, las limitaciones, ¿cuáles serían? Que me preguntaba. La limitación es que no te puedo decir yo cuantitativamente una respuesta. Tengo un fuerte acercamiento que en algunos casos me da más respuestas que el quanti. O sea, yo a partir de entrevistar saqué una serie de estrategias de la vida cotidiana de la gente, o todo un arco de gente que algunos viven permanente en la calle y otro alterna entre el hotel y la calle, vuelta a la calle. ¿Me entendés? Que la saqué por la entrevista, el cuantitativo no me lo hubiera dado, esas respuestas. Entonces, las limitaciones son esas. Si vos me decís si esto en un 100%, y yo no te puedo decir eso. Te puedo decir otras cosas, ¿sí? ¿Quién era que me había preguntado? No sé si respondo a tu pregunta sobre las limitaciones.
La otra que a veces se nos achaca es la puesta en juego de la subjetividad. Después de todo, soy yo la que está entrevistando y soy yo la que está analizando lo que se me dice. Y hay algunas no existe el objetivo. Eso los de ciencias sociales, vos llegás a la facultad, primera clase y te dicen la objetividad no existe, buenas tardes, se pueden sentar. A partir de eso tenés algunos criterios para que esa subjetividad esté como un poco más controlada. Eso es todo lo que podemos, ¿sí? Bien, entonces, no sé si Ana, espero haber respondido a tu pregunta. Y entonces, dicho esto, y de la muestra, esas son las limitaciones. Y explico entrevistas, básicamente, para tomar una entrevista. La entrevista, a diferencia de la encuesta, es la encuesta tiene como preguntas más cerradas, ¿sí? Mientras la entrevista es lo que más se parece a una charla, ¿sí? Digamos que la entrevista lo que tiene, si uno no sabe hacer algo, que la referencia que vos tenés es que vos charlás todos los días con gente y le haces preguntas y el otro, ¿me entendés? Eso es lo que tenés. En general, la entrevista que se llama en profundidad es la pregunta abierta, es una entrevista totalmente abierta, guiada por una guía de preguntas, no es arbitraria, no es que se va para cualquier lado en la entrevista. El tipo de entrevista en profundidad, historias de vida, que más bien pasa por toda la historia de vida de esa persona y personajes claves. En diseño, ¿cuáles toma la gente de diseño cuando tiene que hacer tesis? Historia de vida casi no, en profundidad sí, vos necesitas entrevistar a otros diseñadores, ser referentes, a los que están con pueblos originarios y artesanías y diseños, que eso hay, esos tipos entrevistan, ¿no? Que no es encuesta, es de entrevista. Y otra que toma mucho, por eso a veces a mí me parece bien que tengan algunas herramientas, es a personajes claves. Personajes claves pueden ser los teóricos del diseño, ¿sí? Tenés que ir a hacer entrevistas teóricos de distinto nivel, o los que armaron el campo, o profesores, ¿sí? Personajes claves y yo lo que le digo, si vas a un tipo que hace libros, a eso voy con personaje clave en ese sentido, que es un referente, siempre mi consejo, porque lo vi, es que te leas lo que el tipo publicó antes. No se puede ir a una entrevista a Von Siepe, que le van a entrevistar muchísimo, sin preguntarle las 2 millones de cosas que el tipo ya publicó en 8 libros y 4 entrevistas. Eso sería mi consejo para un diseñador. ¿Cuándo entrevistar? Entonces, distinto, entrevista y encuesta. La entrevista se parece mucho a una charla, es una charla, ¿sí? Pero vamos a pasar esto de cómo entrevistar y esto lo vamos a dejar y vamos directo acá, que es lo que más me preocupa. ¿Cómo se hace? Cuando yo voy a hacer una entrevista, es una charla, pero no es una charla arbitraria, sino sobre la base de haber armado un guión. ¿Qué es un guión? Es un guión donde yo sé, cuando voy a preguntar algo a un sin techo, qué cosas yo quiero saber de esa persona. Es un guión, no es un cuestionario cerrado, ¿sí? Una encuesta es un cuestionario cerrado. Un guión es un guión, me interesa saber más o menos edad, estado civil, después las calles que recorre, ¿sí? Cómo hace para trasladarse. Yo ya sé que quiero eso, me lo llevo en un guioncito escrito. Eso organiza la charla, porque no fui a tomarme un café con el sin techo, ¿sí? Y no me fui a hablar de fútbol con el referente de diseño, fui a preguntarle algunas cosas que a mí me interesan saber. Entonces, tengo que manejar cuánto dura, 1 hora y media, más o menos. Si no, ya se cansa el otro, te pudrís vos. Y la cosa tiene que ir por ese carril que yo imaginé. Si no va, hay que tratar de llevarlo a donde íbamos, pero bueno, ahí puede haber distintas situaciones. O podés encarrilar la entrevista o no. Cuestiones técnicas relativas a la toma de entrevista, fecha y lugar, dónde lo entrevistó. Esto yo siempre digo, primero, antes de llegar a la fecha y lugar, vos hacés una cosa que me parece que lo había puesto acá, que tiene que ver con los contactos formales para llevar vos. Yo siempre voy con una carta donde dice que me la hizo Rita Molinos, que es la secretaria de Investigaciones, que dice que yo soy quien soy, profesora de la FADU. Con esa carta yo pido permiso para entrevistar. Ahora,
Hay lugares que con esa carta sola, viste, y si yo no conozco a alguien, no se puede entrar. Entonces hay contactos formales y hay padrinos y porteros, que son los que nos permiten la entrada a un lugar, ¿sí? Esos contactos informales que nos facilitan la conexión con lo que yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya sé el día que lo voy a ir a ver, que la persona dijo sí, me voy con mi grabador, que ahora es el celular, ¿sí? Y lo que yo quiero marcar acá es, cuando uso el grabador, yo me voy con mi guión de entrevista, tengo claro para qué fui ahí, y a medida, seguramente van a surgir otras preguntas, y es bueno que sea así. Siempre en una entrevista aparece, por eso el diseño cualitativo o emergente, porque surge respuestas que no estaban previstas antes. Cuando Mabel decía que en las gráficas aparece la violencia, y las tienen que ir armando esas categorías, por eso es cual y por eso es emergente. ¿Sí? No hablar, no juzgar al otro, qué mal, cómo te pega tu marido, no es así. Es tratar de construir, retomo lo de violencia de género, que es para esa mujer, qué es la violencia de género para ella, cómo ella la constituye, qué criterio tiene. Lo del grabador, yo les decía, hay gente que no le molesta que la grabes y otros se aterrorizan, entonces uno tiene que estar dispuesto que si te dicen no, por supuesto siempre preguntas, ¿puedo grabar? La foto, más que en el diseño, la foto y lo visual es como muy fuerte. Nunca invasivo, no saco fotos si el otro no me deja, ¿sí? No pagar por las entrevistas, ¿sí? Eso tampoco, no hay que pagar por ellas, sino hay que tratar de encontrar alguna forma de vínculo que el otro tenga ganas de hablar. Y la fecha y lugar, lo que yo me refería es, ni bien, o sea, todos ahora tomamos la entrevista con el celular. Bueno, llego a casa y la paso a la compu. Yo perdí entrevista porque se me rompió el celular y no haberlo hecho a tiempo, soy sincera. Entonces, todo ese esfuerzo, ¿no? Y otra cosa es que ahora sería mi computadora, antes era en el cassette, uno tiene que ponerle dónde la tomé y cuándo la tomé. Cuando yo ahora me encuentro con algún cassette de mis entrevistas a cartoneros de mi tesis, que esto estaba en el 2001, te imaginas que eso no tiene nada que ver, escuchar ahora lo mismo que yo escuchaba también desde algún lugar, ¿sí? Entonces, siempre la fecha y dónde, porque cuando pasa el tiempo, primero que hay que citar eso, pero te sirve como dato. Entrevista entonces, distinto de encuesta, es lo más parecido que tengo una charla. El criterio de muestreo es este de el problema, o hay otros criterios de muestreo que son los siguientes. Y ya voy terminando, no se Perdón, quiero consultar una cosa antes de que quedes a un costado. ¿En qué situación se podría llegar a dar que uno se viera queriendo pagar o una persona solicitando un pago por una entrevista? Porque me pareció muy llamativo. Sí, y mira, a mí me ha pasado, yo que siempre hago con cuestiones así de pobreza bastante graves, ¿no? Y la verdad es que hasta a mí es un cargo de conciencia, porque en definitiva vos me estás dando amablemente un testimonio y yo te devuelvo en tu vida. La gente en general nunca me pasó, salvo una vez, que la gente quisiera plata por eso. Pero una vez me pasó y en un punto no está mal porque, a ver, hace muchos años ya, yo estaba con algo que eran los nuevos asentamientos urbanos, que eran nuevas villas que estaban surgiendo en la ciudad. Y era una gente que estaba, como decimos nosotros, en la lona total, o sea, al lado del tren, viste, abrían la puerta en la cosa del shopping, enfermos, toman. Y la mina me dijo, ¿y yo qué recibo por eso? Plata quería. Como yo tengo muy los libros en la cabeza, no pagar, que me lo aprendí una vez, hoy vería distinto las cosas, Hoy vería distinto, pero en aquel momento era como muy, bueno, yo tomaba mucho Taylor y Boa, que ahora les dejo la bibliografía, ellos dicen no pagar, ellos ¿a quién tomaban? También a marginales, transexuales, en aquella época, estamos hablando de los años 50, ¿no? Sí. No ahora. Entonces, ¿quién te puede? Y a mí me han esbozado eso. Y la verdad que ella estaba, esta señora, nunca me lo olvido, estaban lo suficientemente mal como que para eso era una necesidad, ¿me entendés? En marketing se pagan las entrevistas, Si vos vas el marketing es lo mismo, pero aplicado al comercio, a la venta de productos, y ahí se pagan, te hacen regalos o te pagan una plata. Esas situaciones pueden darse, o regalos. Hay otras formas de pagar.
Yo una vez trabajaba en la Universidad de Mar del Plata y fuimos a hacerle unas entrevistas a una gente con unos estudiantes y el tipo también, 2 millones de necesidades más así de asociación civil. ¿Y qué dijimos? Bueno, el chico, que era un tipo bastante peor, dijo, no te preocupes, yo después te ayudo a armar el proyectito que necesitas en una asociación civil para presentar, ¿me entendés? Que por el agua, esas son otras formas que uno como universitario puede estar, que no es plata. Claro. ¿Me entendés? Algo que yo a veces, habría mucho más que hablar, sobre todo lo que hablamos con sectores marginales y de pobreza. También se trabaja en esta ciudad de Buenos Aires, nosotros profesores no voy a entrar acá con una queja, pero todo el mundo trabaja con dedicaciones muy bajas, con lo cual vos también vas corriendo por esta vida entre la entrevista y tenés que hacer otra cosa, ¿me entendés? Claro. Y no, todo eso lleva un tiempo y devoluciones que sería lo óptimo, ¿sí? Pero es mejor no pagar. Y en lo personal, mire, yo dice, cartoneros, personas en villa, situación de calle, y a veces que te escuchen en la vida, que a alguien le importa lo que está diciendo, ya es un pago, en un punto. ¿Se entiende? Porque tampoco es que la vida de uno le interesa a todo el mundo, a nadie. Si viene y dice, venga, le quiero tomar cómo se sienten los profesores universitarios, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Es una descarga en un punto, ¿se entiende lo que digo? Claro, y en ese sentido entiendo que también el investigador no tiene manera de hacerse cargo de esa situación tampoco en índole económica, por lo menos de tanta... Por eso, por eso algo que vos tenés cuando haces con poblaciones así que donde las carencias son muchas, yo siempre dejo claro mis límites, ¿eh? ¿Por qué? Porque además es una figura bastante confundible con la trabajadora social. Ah. Entonces las demandas, viste, el trabajador social son otras, y yo en ese siempre digo la verdad que yo, ¿qué puedo darte? Bueno, primero siempre me presento, yo soy de arquitectura, como tal, a la universidad, primero, no investigadora, docente, profesora, es un rol que la gente conoce, mucho más que el de investigador. Entonces, profesor de facultad, la gente, todo el mundo sabe qué es una figura, lo mismo que estudiante, a mí me sirve. Después yo lo que explico es que, bueno, que es un estudio para la facultad porque trabajo en arquitectura y en esa facultad interesa saber cómo viven las personas. ¿Me entendés? Claro. Si no lo hacemos nosotros, no sé quién lo va a hacer, si es la facultad de arquitectura. Entonces, interesa saber cómo viven los sin techo, los que están en villa, sí, a eso nos dedicamos una parte, otros hacen otras cosas. Pero siempre marco el para qué, hay que pensar cómo te vas a presentar antes de ir. Eso es importante también, ¿sí? Sí. Otras formas de muestreo, y juro que ya terminamos, el muestreo, bola de nieve, uno me lleva a otro, eso es bola de nieve, ¿sí? Ah, que vos tendrías otra persona que me pueda decir. El muestreo teórico se parece al del programa de investigación, voy armando la tipología a medida que hago el trabajo de campo, ¿sí? Si yo digo situación de calle, ¿quiénes son? Hay gente por ahí, ¿cómo armo? ¿Quiénes son los que viven? Y a medida que hago el trabajo de campo y en algún punto yo puedo armar una tipología de quiénes son los que viven en la calle, cómo son, cómo viven en su vida cotidiana. No la tengo ni a la primera, ni a la cuarta, ni a la quinta. En algún momento se produce lo que se llama la saturación teórica. Es decir, si tomo más entrevistas no tengo información nueva. En algún momento eso pasa también, ¿sí? Bibliografía, que les dejo por aquí, después sacar foto, ahora sí, con lo que hablábamos de la foto, porque después servir, eso está todo en línea ya, ¿eh? Taylor y Bogan, introducción a los métodos cualitativos, ahí él explica cómo tomar entrevistas. Basilachis es una investigadora nuestra, tiene un texto que se llama Estrategia de Investigación Cualitativa, los dos ya alguien los digitalizó, con esto de que todos hacemos tesis. En principio, lo que yo quería explicar está explicado, ¿se entendió? Sí, sí. La verdad es que fue súper claro y interesantísimo cómo contaste desde las distintas experiencias que tenés de investigación para que no sea, porque todas estas cosas, muchas se pueden leer en los libros, pero es verdad que siempre hay situaciones en particular que no están contadas y realmente la experiencia directa siempre nos dice otras cosas más allá de lo que
los libros puedan explicar, ¿no? Y realmente tomaste temas que son súper interesantes, como es la justificación, ¿no? En los marcos metodológicos y cómo, bueno, esto yo pensaba desde la evaluación misma de los proyectos, ¿no? Cómo a los evaluadores se les presenta tener que evaluar proyectos de los cuales a veces no son especialistas. Y lo que se ve justamente es esta posibilidad de coherencia entre cuáles son los objetivos planteados, cuáles son las metodologías que va a usar para ver esos objetivos. Y antes de que el investigador desarrolle la investigación, podemos saber si eso es factible o no, o si tiene un interés, o si el interés responde a las necesidades que está planteando. Y la verdad es que la coherencia interna es lo que termina justificando que se le dé o no subsidio a un proyecto, y realmente es algo muy importante, porque la objetividad, y bueno, es algo que no existe en definitiva, es eso. Es así. Y los chicos, las personas que andan por allí escuchando alguna pregunta, duda, me interesa por lo menos que se lleven 2, 3 ideas y que puedan usarlas y que tengan bibliografía también. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Yo pregunto una cosa más, perdón, pero pregunto. Sí, decime. En un momento vi la presentación que estaba el muestreo y la estadística, muestreo estadístico y muestreo cualitativo como dos cosas separadas y diferenciar. ¿El estadístico es lo mismo que cuantitativo o también se diferencia? No, es el mismo, está bien. Cuantitativo y esto se llama cuantitativo estadístico o estructurado, así se le suele llamar a ese diseño. Y tiene como un canon de cosas que hay que saber cómo se hace una muestra, hay que saber un poco de estadística, ¿sí? Sí. En el cual hay que saber otras cosas. Una de las cosas que hay que saber es qué hacemos con los valores, que yo no voy a hablar acá de eso. Pero una de las ideas es que yo tengo que tener claro que yo voy con mis valores a hacer esa entrevista, a analizar ese dibujo, eso siempre está ahí. Y eso no se puede neutralizar. La ilusión de la estadística fue que se podía neutralizar la carga valorativa, ¿sí? Claro. Los que aprendemos, yo aprendí en sociología muchas cosas y otras las aprendí con antropólogos, que a mí me sirvió muchísimo, ya en la formación de posgrado, no en la de grado. Y ellos tienen como, para un antropólogo, mientras un sociólogo tiene como los dos, quanti quali, para un antropólogo clásico, después todo el mundo mezcla, la vida es mezcla, no es que uno va, ¿viste? Para ellos estar ahí, el trabajo de campo, es mucho. Yo tuve en el doctorado a Rosana Guber, que es una antropóloga, y aprendí muchísimo ahí. Y algo que se llama reflexividad, que es qué haces con los valores, cómo los pones en juego, y toda una serie de estrategias que lo que hacen con esos valores es que estén ahí, no los neutralizas, no los neutralizas, pero están ahí, porque si no, esto es malo, bueno, eso, viste, no camina en este tipo de diseño. Bueno, gente, ¿preguntas? Bueno, no sé. Digo, nos conectamos, perdón, antes de que se vaya el resto. Eso. ¿Nos conectamos a las 4? O 4:10. Son 52, hay 8 minutos. Hay cuarto, y cuarto hasta las 5. Sí, les pido. Bueno, sí. O es demasiado largo esperar hasta el cuarto. Yo arranco los mismos, arrancan a las 4, aviso, arrancamos a las 4, así agilizamos. Está bien, igual se puede hacer un práctico un poquito más condensado, más corto, porque en realidad todos estos conceptos nos vienen bien como para seguir avanzando, y la verdad es que fue súper productiva tu clase, Vero, y te agradecemos porque es algo que nos va a servir ya inmediatamente para avanzar, así que están todos muy atentos. Mil perdones si me extendimos de la No,